Programa 17. Ordenando los elementos químicos. En este programa reconoceremos el concepto de masa atómica y la importancia que la organización de los elementos tiene para la química. Hola. Привет. Hay lenguajes especiales para algunas áreas del conocimiento. Aunque cada niña hable un idioma distinto, ambas conocen los símbolos del lenguaje musical escrito. Así como hay un lenguaje especial para la música, también hay uno para las ciencias. En química, fue necesario desarrollar un lenguaje comprensible para todas las personas que le estudian. Veamos cómo fue. Antes de que surgiera la química como ciencia, en el siglo XVII, los alquimistas simbolizaban los elementos químicos con diferentes figuras. Pasaron 2 siglos, y fue entonces cuando el químico inglés John Dalton propuso símbolos para los diferentes elementos, mismos que fueron aceptados por los investigadores de esa época. Luego, el sueco Jöns Berzelius modificó estos símbolos utilizando 1 o 2 letras relacionadas con el nombre del elemento. Por ejemplo, una A mayúscula seguida de una G minúscula simboliza el argentum o plata. A mediados del siglo XIX ya se conocían alrededor de 60 elementos, a los cuales se les habían asignado símbolos. Y se conocían algunas de sus características, como su masa. ¿Su masa? Si es tan pequeño un átomo, ¿cómo sabemos cuánta masa tiene? Si se conoce la masa de muchas lentejas juntas, es posible calcular la masa de una sola de ellas sin medirla con una balanza. En el caso de los átomos, se hace un cálculo similar. A partir de la masa de una muestra de un elemento, de la cual se conoce el número de átomos que tiene, se puede determinar la masa de cada uno de sus átomos. ¡Sorpréndete! Un átomo es tan pequeñito que el valor de su masa es de 0.000000, así hasta llegar a 23 ceros, a lo que le sigue la cifra 166. Esto se expresa también como 1.66 por 10 a la menos 24 gramos. Aprovechando la experiencia de otros científicos, Dalton propuso un método para determinar la masa atómica de algunos elementos. Una vez que se conocían las masas de algunos elementos, se observó la necesidad de encontrar similitudes y diferencias entre ellos. El alemán Johann Dobereiner ordenó los elementos químicos en triadas, es decir, de 3 en 3, de acuerdo con sus semejanzas químicas, aunque su masa atómica no fuera consecutiva. Por su parte, el británico John Alexander Newlands tomó en cuenta la relación entre las masas atómicas de los elementos y entonces formó octavas. Newlands, con los elementos organizados de menor a mayor masa atómica, encontró que el octavo elemento, contado a partir de cualquier otro, tiene propiedades similares al primero de la cuenta. Tal y como ocurre con la octava nota en la escala musical.
notorio que este último do es igual que el primero, solo que más agudo. Así, Newlands notó que el potasio y el sodio tienen características muy semejantes. Y lo mismo encontró con el calcio y el magnesio. Eso de la música me gusta. Así que cada quien tomaba en cuenta alguna característica de los elementos para organizarlos. ¿Cómo se ordenarían finalmente los elementos? Dalton calculó las masas de algunos elementos y consideró que los compuestos más estables, formados por dos elementos, consistían en moléculas con un átomo de cada uno. Por ejemplo, Dalton consideraba que el agua estaba formada por un átomo de hidrógeno y uno de oxígeno. Tiempo después, el italiano Amadeo Avogadro supuso que los gases, como el oxígeno y el hidrógeno, no se encuentran en la naturaleza como átomos, sino como pares de átomos o moléculas diatómicas. Y propuso que se necesitan dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno para formar dos moléculas de agua. Varias décadas después, Stanislao Cannizzaro retomó esta idea y corrigió los datos proporcionados por John Dalton sobre las masas atómicas, quien daba por hecho que los gases estaban formados por átomos individuales y no por moléculas diatómicas. Así, demostró que algunos de los valores de las masas atómicas propuestos por Dalton eran erróneos. ¿Sabías que Dalton tomó como base al hidrógeno para calcular la masa de los elementos? Por ser el elemento más ligero, le asignó el valor de 1 a la masa de un átomo de hidrógeno, y esta fue la base para calcular las demás masas atómicas. Actualmente, la referencia es la masa de un átomo de carbono que tiene 6 protones y 6 neutrones en su núcleo. Aunque ahora las masas de los átomos se determinan con mayor precisión, es interesante saber que a partir de las aportaciones de varios científicos, Cannizzaro pudo determinar la diferencia entre la masa de un solo átomo y la masa de una molécula. Es así como avanza la ciencia. En 1860 se realizó el primer Congreso Internacional de Química en Karlsruhe, Alemania. En este encuentro se discutió, entre otros temas, la diferencia entre átomo y molécula. Además, Cannizzaro compartió sus resultados con otros científicos como el ruso Dmitri Mendeleev, quien se mostró muy interesado en su trabajo. Con esto se sentaron las bases para clasificar y ordenar los elementos. ¿Notaron que el trabajo en conjunto es importante para el desarrollo de la ciencia? Cannizzaro no hubiera llegado a su propuesta sin los avances de Dalton o los de Avogadro. De la misma manera, el trabajo de Cannizzaro fue de enorme importancia para que Mendeleev trabajara en la organización de los elementos químicos hasta entonces conocidos. No se pierdan el próximo capítulo en el que conoceremos más sobre la tabla periódica y el mundo de la química.